muy preocupante. Vamos a otro tema. El otoño meteorológico, que va de marzo a mayo, finalizó como uno de los más cálidos jamás registrados, solo superado por el de 2015 y 2020. Altas temperaturas que se explican por el fenómeno del Niño, el que incluso estaría incidiendo en las precipitaciones. Vamos a conversar sobre este récord de temperaturas y posibles lluvias para el territorio nacional. Nos acompaña Raúl Cordero, climatólogo y experto en cambio climático de la Universidad de Santiago de Chile. Muchísimas gracias, como siempre, Raúl, por estar con nosotros y bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero que te quiero preguntar es esto del invierno meteorológico, o del otoño meteorológico en este caso, porque mucha gente decía al leer esta noticia, miren los comentarios, cómo ya se acabó el invierno, todos tenemos en la cabeza y nos han enseñado siempre que el cambio es el 21 de junio, ¿no? Claro, pero hay que distinguir entre las estaciones las estaciones del año meteorológicas, que son en realidad meses cerrados. Por ejemplo, como tú bien decías, el otoño meteorológico es en general marzo, abril y mayo. El invierno meteorológico es junio, julio, agosto, son como meses cerrados. Y las estaciones del año astronómicas, que están marcadas por la posición del Sol respecto a la superficie terrestre. Así que claro, en efecto, el invierno astronómico, el otoño astronómico recién va a terminar en un par de semanas más, el 21 de este mes, pero el invierno meteorológico, en términos de temperatura y en términos de precipitaciones, el invierno para los chilenos y para en general los habitantes del hemisferio sur ya comenzó, igual que para que aquellos habitan en el hemisferio norte, el verano meteorológico, junio, julio, agosto también ya comenzó. Ya, entonces así y con esa explicación se puede hacer ya el balance de lo que ha sido este otoño desde el punto de vista meteorológico, que se dice ha sido de los más cálidos de los últimos años. A ver si nos explicas cuál es el récord, en el fondo qué es lo que se supera durante este otoño que entiendo había sido más bajo en términos de temperatura en los otoños anteriores. Pues no, en verdad ha sido más alto, la temperatura máxima promedio por de eso, Santiago, los anteriores por ejemplo. han sido más bajos, este ha sido más alto. Exactamente, desgraciadamente terminamos otro otoño cálido. No es extraordinario que en los últimos otoños, los últimos años, cualquier estación del año que compara los últimos años hemos tenido estaciones extraordinariamente cálidas en términos de temperaturas. Y este otoño que acaba de terminar desafortunadamente no es la excepción, solo quedó en Santiago, por ejemplo, en términos de temperaturas máximas por debajo del otoño meteorológico del 2015 y el otoño meteorológico del 2020. El 2020 fue en Santiago el año más cálido jamás registrado, en empate técnico con el 2015. Vamos camino a que este 2023 complete esa trilogía. Tal vez no sea el año más cálido jamás registrado en la zona central 2023, pero si no es el más cálido, va a quedar muy probablemente en ese podio que completan el 2015 y el 2020. Ya, ¿qué tan preocupante es esto? ¿Qué representa? Porque una cosa es que lo miremos como cifras aisladas, ¿no? Lo que tú dices, si el 2023 es el más cálido o no, y algunos como que se alivian cuando dicen, no, no es el más cálido, tuvimos antes un año más cálido. Pero ustedes, los meteorólogos en general, o los expertos en cambio climático, van revisando la tendencia, posiblemente por décadas o en los últimos, no sé, 50 años. Desde ese punto de vista, ¿cuál es el análisis? Ese justamente tú muy bien acabas de subrayar cuál es el problema. Si este fuese un récord que de vez en cuando se establece, una suerte de curiosidad, no estaríamos en problemas. El problema es que este es un récord que solo confirma una tendencia. Mientras no detengamos el calentamiento global, estos récords de temperatura continuarán rompiéndose y continuarán rompiéndose de forma cada vez más frecuente. No es casualidad que los 3 años más cálidos jamás registrados en Chile y también en el resto del mundo hayan ocurrido del 2015 en adelante. Es decir, es extraordinario que prácticamente los últimos 6 o 7 años son lejos los más cálidos jamás registrados en nuestro planeta, y es probable que los años que vienen sean todavía peores. Entonces, el problema con estos récords es justamente eso, hacen parte de una tendencia. Mientras no detengamos el calentamiento global, vamos a seguir teniendo problemas. Y no solamente por el lado de las temperaturas, sino también por el lado de las precipitaciones. Para nosotros el cambio climático en la zona central significa no solamente más elevadas temperaturas, sino menores precipitaciones. Este otoño no es solamente uno de los 3 más calurosos más registrados, sino que también quedó desgraciadamente en la zona central, en particular en Santiago, en el top 10 de más secos jamás registrados. Esperamos que la cosa mejore en el invierno que está pronto a comenzar, pero la moraleja es que no es casual que se presenten cada vez de forma más frecuente cualquier estación del año seca, más seca de lo normal, o cualquier estación del año más calurosa de lo normal. Son parte de una tendencia.
Ya, y eso se podría llegar a pensar así y esperar también que sea más seco, aunque haya fenómeno del Niño, porque cuando uno leía a comienzo de año que venía el fenómeno del Niño, se hablaba de un año que iba a tener más lluvias. Eso hasta ahora no se ha registrado. De hecho, aquí, en la región metropolitana, cada vez que se han anunciado lluvias, han sido mucho menos de lo que se esperaba. ¿Cómo debería venir nuestro invierno y cuánto incide entonces la llegada del fenómeno del Niño? Bueno, mira, hay que verlo de la siguiente manera. El Niño para nosotros empuja las precipitaciones al alza. La moraleja es que probablemente si no tuviésemos el Niño por delante, la situación, el panorama sería todavía peor. Gracias a que el Niño está en desarrollo en la costa, en la zona más cercana a la costa de Perú y Ecuador, el Niño de hecho ya está desarrollándose, ya comenzó en esa zona. Gracias a eso, nosotros seguimos esperando, y la Dirección Meteorológica de Chile acaba de sacar hace pocos días su pronóstico estacional, que el invierno meteorológico que acaba de comenzar podría no ser, las probabilidades son de que no sea seco, que las precipitaciones se acerquen o sean levemente por encima de valores típicos. Eso significa que en Santiago deberían caer del orden de 200 milímetros en el próximo trimestre, es decir, en el invierno meteorológico junio, julio, agosto. Ese tipo de proyecciones con precipitaciones tan cercanas a valores típicos no las teníamos hace mucho, mucho tiempo, porque el cambio climático que está presente todo el año, todos los años, nos roba precipitaciones. Este año esperamos que el invierno no sea tan seco gracias a la acción del Niño. El Niño es probable que nos eche una mano este año, pero hay que tener bien claro que esa mano, que este año podría echarnos una ayuda con las precipitaciones, no va a estar presente el próximo año y quizás el año subsiguiente tampoco. Es decir, para nosotros el cambio climático significa años más secos que años menos secos, como esperamos todavía este sea. Hasta la fecha, tú hiciste bien en subrayar, ha sido un otoño extraordinariamente seco, pero esperamos que el invierno, tal como prevé la Dirección Meteorológica de Chile, no sea tan extraordinariamente seco. No, nadie dice que va a ser extraordinariamente lluvioso, pero no debería ser tan seco como el invierno pasado, o como el invierno del 2019, o como el invierno del 2021, que fueron entre lejos los más secos jamás registrados. Ya, bueno, para la situación hídrica compleja que estamos viviendo, me imagino que es una buena noticia que llueva un poco más o que nos acerquemos un poco más a los parámetros normales, entendiendo que son años y años y años de sequía donde revertirlo no pasa por solo una temporada. Ahora, ¿son tan confiables estas predicciones? Yo me he preguntado también si los fenómenos que usualmente funcionaban de una manera, hoy día a lo mejor funcionan en esa misma orientación pero con menos fuerza. Es decir, que esté el Niño, que haya más precipitaciones, pero que no traiga la misma cantidad de precipitaciones que traía antes, o que en algunos lugares opere distinto. ¿Por qué te lo pregunto? Porque pasa fundamentalmente con la región metropolitana, que se anuncian precipitaciones, y yo lo he venido diciendo hace un tiempo, hay como una especie de muro invisible. Viene el sistema frontal desde el sur, pero algo ocurre que no pasa con fuerza hasta la región metropolitana. ¿Por qué? Ahí tú me podrás decir si hay una explicación para eso, si los fenómenos también se presentan pero distinto a lo que ocurría hace algunos años. Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos en una situación de estrés hídrico que, como el nombre bien indica, nos tiene a todos no solamente en términos estadísticos estresados, sino que hay realmente estrés por la falta de precipitación. Entonces, uno en verdad se comienza a preocupar por si los pronósticos meteorológicos fallaron en más o menos 10 milímetros, cosa que en el pasado nadie prestaba ninguna atención. Cuando tú tenías en la década de los 80, en la década de los 90, 3 o 4 días de temporal, daba absolutamente lo mismo si los meteorólogos se equivocaban en más o menos 10 milímetros, ¿te fijas, no? Ahora, desgraciadamente, ese tipo de incertidumbre que es inherente a cualquier pronóstico meteorológico, bueno, causa mucha irritación en la gente que vive estresada por la falta de precipitación. Es absolutamente comprensible, pero de hecho la meteorología, las ciencias meteorológicas han avanzado enormemente y nosotros tenemos precipitación, es decir, pronósticos meteorológicos extraordinariamente certeros, incluso en zonas en las que pronosticar precipitaciones es extraordinariamente difícil. Cuando vives en un país cordillerano como Chile, atrapado, una ciudad atrapada entre montañas como Santiago, es extraordinariamente difícil achuntarle a los milímetros que van a caer, ¿te fijas? Y esos pequeños milímetros que antes, como te digo, nadie le prestaba atención, ahora naturalmente no solamente que afectan la cantidad de lluvia caída, se cuentan ahora los que caen, no se cuentan, no hablamos de decenas de milímetros, sino cada milímetro cuenta. Hasta ahora, en lo que va corrido de todo el año en Santiago, han caído apenas 13 milímetros. Entonces, claro, unos milímetros más, unos milímetros menos, que antes no le prestábamos atención, ahora causa un show. Pero tener más o menos unos pocos milímetros en términos meteorológicos, poder decir eso, cuántos milímetros se esperan,
con tantos días de anticipación es extraordinariamente bueno. Hay que entender, en todo caso, claridad, que las ciencias meteorológicas, por más que hayan avanzado, siempre están basadas en probabilidades. Lo mismo vale para el niño. Nosotros proyectamos que el invierno no va a ser tan seco como los años anteriores, pero eso no es una certeza, está basado en probabilidades. Ese es el escenario más probable, que el invierno no sea tan seco, pero existe también un porcentaje no menor, no despreciable de probabilidades de que ese pronóstico falle, porque esa es la gracia de las probabilidades. ¿Te fían? Así funciona el mundo. Ya, pues nos vamos a quedar atentos a ver qué va a pasar en este siguiente trimestre, entonces, a ver si se demuestra, si se constata este fenómeno del Niño, que debería traer más precipitaciones, no a nivel de un año normal, pero sí acercándose a eso, lo que sin duda en una situación de escasez hídrica es una buena noticia. Raúl Cordero, climatólogo, experto en cambio climático de la Universidad de Santiago de Chile, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, nos vemos. Chao. Que te vaya bien, nos vemos.